Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud, y acá con un grupo de amigos, realmente amigos muy queridos de muchos años, que discutimos de todos los temas, ¿no es cierto? Porque realmente somos unos apasionados por lo que hacemos. Porque cuando nosotros comenzamos hace 27 años atrás, allá en el Garrahan, donde tuve la dicha de conocer al doctor Lejarraga, y me presentaba sus proyectos, y con el amor, ¿no es cierto?, que hablaba de su profesión, de su hospital, de los niños. Bueno, ahora es médico honorario, ¿no es cierto?, pero sigue estando en contacto con ese hospital al cual quiero tanto. Les decía que lo que nosotros hacemos es medicina preventiva. Es llegar al hombre sano para que éste no se enferme. Tratamos de llegar, tratamos de ayudar. Cuando la prevención falla, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿A qué hospital se puede ir? ¿Cómo va a ser el tratamiento quizá de la enfermedad que ustedes llaman por teléfono y nos plantean? Así que con esto les quiero decir que el llamado de ustedes para nosotros es muy valioso. Bien, les comento que como siempre estamos con nuestro columnista de lujo, el doctor Mariano Favaloro, que es cirujano cardiovascular, y va a hacer un raconto de los últimos 7 días a ver qué pasó en salud. También vamos a estar con la doctora Georgina Alberro, quien nos va a hablar acerca de la sensibilidad al gluten, y no solo del celíaco, sino que hay personas que tienen sensibilidad, ¿no es cierto? Y también con el doctor Horacio Lejarraga, que es médico pediatra. Él habla de crecimiento y desarrollo infantil y habló durante más de 40 años. Es una palabra especializada, ¿no es cierto?, en todo lo que sea crecimiento y desarrollo. También es profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires. Nos va a hablar acerca del desarrollo, qué es, qué influyen para que no pueda desarrollarse, vaya la redundancia, y también nos va a hablar acerca de una prueba, ¿no?, de una prueba nacional de pesquisa. A ver, la mamá puede decir, ¿y mi hijo tiene problemas de desarrollo? ¿Cómo se detecta? Y ya le doy los muy buenos días al doctor Mariano Favaloro. ¿Qué tal? Buenos días, Ana. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Ando bien. Muy bien. ¿Tenés frío? No. Ay, bueno, porque acá hace calor y estás con campera. El doctor también. Debo ser yo la acalorada. Porque el doctor está con saco de traje, que nos está viendo por internet. ¿Cómo? Están recontra elegantes. Y nosotras, pobrecitas, nosotras. Bueno, nos damos el lujo de venir más livianas. Para mostrar nuestras formas. Bueno. Bien, ¿con esto qué hacemos, señoras, señores? Estamos desalmidonando la medicina, ya bastante triste es, ¿no es cierto? Hablar siempre de cáncer y de enfermedades,
Yo les digo que son 27 años y cuando llega el mes de septiembre yo no quiero escuchar hablar ni siquiera de un dolor de cabeza. Pero bueno, uno para todo ya se acostumbra. Mariano Favaloro, no te quito más espacio. Contanos qué pasó en estos últimos 7 días. No, en estos 7 días, por ejemplo, Sí. El día 30 de marzo fue el Día Mundial del Trastorno Bipolar, un trastorno psiquiátrico que está en estudio y muchos avances, en el que predominan los estados maníacos y que se alternan con estados depresivos. Y dentro de todos estos extremos, digamos, de la conducta humana, hay toda una gama de situaciones intermedias y cada vez se ponen más cuadros psicológicos o psiquiátricos dentro del trastorno bipolar. Y está todo en desarrollo, todavía tampoco se encuentra la correlación, si es que la hubiera, entre alteraciones anatómicas cerebrales o locus, lugares del cerebro donde se origina esto, pero bueno, necesitan tratamiento, algunos casos graves. Esto es neurológico. Neurológico psiquiátrico. Perfecto, perfecto. Bien, en más de una oportunidad vino el doctor Sergonco. A mí siempre me gusta hablar por lo que escucho y nombrar al profesional. Sí. Y en ese momento nos decía que, por ejemplo, esto es fluctuante, que dentro de un mismo día puede pasar de la alegría, de la euforia, a la depresión. Sí. Que a mí me desasnó, porque yo pensé que esto iba por periodos. Y dijo Sí. también que, por ejemplo, que una persona que por ahí pasa un mes de depresión y dice, el manto me cubrió, que dice que es muy normal decir que el paciente siente como un manto que lo cubre, y ahora, por suerte, el manto se corrió. Y en esa corrida de manto, capaz que está de novio hace 4 días, y va y se casa. Y cuando vuelve el manto, se quiere matar. ¿Está? Sí, Entonces, eso es la bipolaridad, ¿no? Una De gran un punto al inestabilidad. otro. Es una gran inestabilidad. Bien, ¿qué pasó el 31 de marzo? El 31 de marzo, el Día Mundial del Cáncer de Colon, Bien, colorectal. bien. Muy importante porque es la tercera causa de muerte acá en la Argentina y también en el mundo, porque es uno de los cánceres también con mayor incidencia y prevalencia en el mundo. Y tiene muchos factores de riesgo como para que aparezca, como son la edad, los antecedentes familiares o genéticos y los estilos de vida y la presencia a veces de antecedentes también de tener pólipos familiares. Esto hace que entonces lo fundamental sea la detección precoz, porque cuando existe la detección precoz, más del 90% de esos cánceres pueden llegar a curarse. Y contra más tarde es la detección y más avanzado está el cáncer en la pared del intestino, y cuando aparecen metástasis, o sea, células en otros órganos, Ramificaciones, a distancia, ¿no? o ramificaciones, o Sí. sucursales también. como Con se llama. ramificaciones la gente la entiende por el árbol, La ¿no? mejor palabra, las ramificaciones. Exacto. Bueno, cuando aparecen esas cosas, se reduce la posibilidad del éxito de la curación. Bien, acá en más de una oportunidad vos recordás al doctor Gualdrini, que viene a hablar del tema, que es del Hospital Udaondo, ¿no es cierto? Y él explica la importancia, o sea, de como bien dijiste vos, de la detección precoz. Así es. La detección precoz, o sea, esto uno tiene que ir periódicamente al médico, y más cuando uno tiene más de 40 años, y hacerse un estudio, una colonoscopía, si es que el médico se la manda, ¿no es cierto? Claro. Cuando se la manda, cuando de pronto hay un familiar que ha tenido, como bien dijiste vos, que esta enfermedad suele ser hereditaria. Tiene un factor Tiene un genético factor en algunos hereditario. casos. Y también, ¿vos crees que influye la alimentación? Por supuesto, influye mucho la alimentación. Por ejemplo, hay una correlación entre los alimentos, por ejemplo, ahumados, esas cosas, en comer carne muy quemada, carne carbonizada. También hay una correlación entre comer así carne sobrecocida o quemada sobre todo, y el cáncer de colon. Eso está estudiado también. Y hay que comer
carne, pero tampoco no en abundancia. Todo el mundo sabe que no es bueno comer mucha carne. Sí, como yo digo siempre, que es imprescindible comer carne de pollo, de cerdo, y la carne de vaca también es imprescindible. Magra, sin grasa. Exactamente, pero la carne de vaca, el músculo de la vaca, es muy, muy importante también de vez en cuando comer carne de vaca. ¿Cuál es el músculo de la vaca? Todo lo que es carne roja. Ajá. Lo que no es grasa. Lo que no es grasa. Y, por ejemplo, ¿cuántas veces por semana debemos comer para tener una alimentación balanceada, para tener hierro en el organismo, ¿no? Y el mínimo sería 2 veces por semana 150 gramos de carne. Bien. De vaca. Ajá. La doctora. Claro, el tema de la doctora, sí. El tema de la doctora. Bien, tenemos que tener en cuenta, lo que estás diciendo, ¿no es cierto? Tan importante, una alimentación balanceada. Rica en fibras. ¿Y vos sabés por qué? Y yo lo ignoro. ¿En Japón se dan más casos que en otras partes del mundo? Debe haber un factor genético seguramente. Ajá. La alimentación creo que es bastante equilibrada. El cáncer más frecuente Estómago es y el esófago. Estómago y esófago es bastante más alto. Ajá. Bien. Y además ellos tienen todavía los coletazos de Hiroshima y Nagasaki. También todavía hay alteraciones genéticas producidas ya que siguen en la descendencia por las bombas atómicas. No, tiene un efecto tremendo. Ha sido ya. Tremendo. Bueno, y contanos, quedó una pregunta iba a decir la clase anterior como buena maestrita, del último programa. Hablamos del barbijo. Ajá. O mascarilla, que bien, también se llama, a ver. Que lo usan obligadamente todos los cirujanos en quirófano y que se está yendo un poquito más, llamémosle así, popular para la gente también, porque es un método de prevención, por ejemplo, cuando hay picos de epidemia, de enfermedades infectocontagiosas que se transmiten a través del aire y de la salivación. Claro, por ejemplo, la gripe influenza, ¿no es cierto? Se instauró con la gripe A hace unos cuantos años atrás. Claro, cuando hubo muchos casos mortales. Bien. Ahora hubo otra oleada en Estados Unidos que también hubo casos mortales. Ajá. Muy poquitos. Nos tocaría a nosotros el año que viene. Este año, ya. Porque ellos lo tuvieron en su invierno. Perfecto. Y entonces las vacunas ahora vienen adecuadas a esa cepa para acá. Nosotros tenemos la suerte que siempre la recibimos después de ellos. Y recibimos la vacuna fresca, nueva, o sea que corremos con la variante, con una ventaja. Porque se muta año Venimos a año. Atrás y recibimos los beneficios de yo vi muchos chiquitos, muchos no, algunos chiquitos que cuando voy al hospital Garrahan, ¿no es cierto? Y que salen con el barbijo. Y ese barbijo, es otro grupo, algunas personas, claro, no sé por qué motivo, pero se ve mucho en el Garrahan. Entonces usan barbijo, vamos al barbijo, no la enfermedad. Bien, ese barbijo, muchos dicen que es un semillero de virus. Semillero de virus y gérmenes. Bien. Y de mugre también, si no te lo cambiás. Perfecto. Directamente, claro. Bien. Porque lo usan, se lo sacan, se lo ponen. No, el barbijo, desde el punto de vista quirúrgico, tiene una utilidad de 3-4 horas. Después de 3-4 horas está contaminado. El problema ¿Y los médicos se sacan el barbijo y lo cambian a las 4 horas? A veces sí, a veces no, cuando es una cirugía muy compleja y el barbijo es de muy buena calidad para esos casos. Perfecto. Entonces tiene más durabilidad. ¿Y para el común de la gente? Para el común de la gente puede durar, digamos, 12 horas. Más de 12 horas no. Y bueno, 2 por día sería 2 por día. La dosis. Bien. O sea, que ten en cuenta que hay que cambiarlo. No que al otro día se va a poner el mismo barbijo. Porque se va contaminando. Lo tienen que tirar. Porque se va contaminando de adentro con lo que tiene, la enfermedad que tiene el paciente o no, infectocontagiosa. Bien. Y de afuera por todo lo que está en el exterior. Justamente la protección para esos pacientes inmunodeprimidos es que ellos se defiendan de los de afuera. Claro. Entonces el barbijo se contamina. A mí me quedó una duda. ¿Se lo avisarán al paciente? No sé. Lo que pasa es que ahí entran los problemas de costos y de oportunidad de pero es peor el remedio que la enfermedad. Sí. ¿No? Porque si es un semillero ¿para qué lo tengo? Si no se recambia, Mariano, a eso me refiero. Por eso estamos acá, para informar. Claro.
Pero vos sabés que esto es típico de la Argentina. No ponemos la barrera hasta que no pasa un tren y se lleva un colectivo y hay 5 muertos. Y es así. Bueno, pero entonces, la Argentina la componen, ¿sabes como no qué? lo ve los gérmenes, claro, no lo usa. sabe, Pero es la ignorancia en el buen sentido de la palabra. Si nosotros no estamos acá... Y factores acá, económicos, porque mucha gente de muy bajos recursos que tiene que usar el barbijo y no tiene acceso a los barbijos. Totalmente. Y no quiere gastar plata en el barbijo. No puede. No puede. Bien, nosotros estamos desde acá, muy humildemente, hace 27 años, para, en la medida que podemos, llevarle a la gente información, porque es la única forma de prevención. Así es. Porque muchas veces algunas veces decimos, ¿cómo no lo vas a ver? No importa. Lo más simple, nosotros lo sabemos porque es cotidiano, pero el que nos está escuchando no, Mariano. ¿Algo para agregar? Sí. No, por ahora nada más. Al final del programa vemos. ¿Te parece? ¿Cómo no? Bien, vamos a un corte, por favor. Gracias. Comienzo espacio publicitario. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694, Capital. Teléfono 4-687-3320. Fin espacio publicitario. Continuamos con Hablemos de Salud. Acá es muy rico, ¿no es cierto? Cuando ustedes escuchan al locutor, a gran amigo Oscar Di Profio, la voz de la radio, hermosa pero hermosa voz. Nosotros hablamos todos juntos, ¿no es cierto, doctor Lejarraga? Un gusto tenerlo en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Ana María? Lo presento nuevamente. Estamos con el doctor Horacio Lejarraga, médico pediatra, especialista en crecimiento y desarrollo infantil. Bueno, actividad que desarrolló durante los últimos 40 años, y digo bastante. Profesor honorario de la UBA y otras cosas más que ya nos las voy a explicar. Doctor, usted me dijo que aparte de profesor de la UBA... No, bueno, yo he trabajado en el crecimiento de los niños y en el desarrollo, y últimamente, en estos últimos 20 años, en desarrollo infantil. Es un tema que a mí me parece importantísimo, porque el desarrollo es los cambios que el niño tiene desde que nace o antes, desde que es concebido, en todas las áreas del cerebro: la sensibilidad, la afección, los afectos, el lenguaje, sobre todo el lenguaje, la motricidad. El chico aprende, primero se sienta, después se para, después camina y después es capaz de jugar al tenis, ¿no es cierto? Es decir, es la transformación de una célula fecundada de la madre, que en 10 cuatrillones de células que, puestas de una manera determinada, son capaces de escribir un poema, hacer un puente o bailar un tango. Perfecto. Entonces, pero lo importante es que ese proceso de desarrollo del cerebro, usted sabe que el cerebro, un recién nacido, tiene más o menos 50 millones de sinapsis, que son las conexiones entre las neuronas, ¿no? Es como los transistores o los circuitos de las computadoras. 50 millones al nacer, pero al año tiene 200.000 millones. O sea, el cerebro de un niño desde el nacimiento hasta los 5 años se transforma en la máquina más complicada del universo. Y doctor, ¿por qué el niño tiene que estar bien nutrido en su primer año de vida? Sí, bueno, usted lo dice muy bien. Tiene que estar, para que ese desarrollo se produzca, tiene que pasar una cantidad de cosas que habitualmente pasan. Primero, el peso al nacer
debe ser bueno, porque los niños que tienen muy bajo peso al nacer, menos de 1.500 gramos, tienen alto riesgo de tener algún problema de desarrollo, no necesariamente grave, pero pueden tener un retraso en la marcha, un retraso en el lenguaje. Entonces, las madres que van a tener un hijo de 900 gramos, los médicos les tendrían que decir que el riesgo de ese, y bueno, y hay que tratar de cuidarlo lo más posible, ¿no? Luego, la alimentación a pecho es una práctica importantísima porque el desarrollo psicomotriz de los niños que toman pecho, 6 meses, los primeros 6 meses, es mejor que el desarrollo de los niños que toman mamadera. Por supuesto, si no puede tomar pecho por alguna razón importante, igual se va a desarrollar, pero la alimentación a pecho produce una cantidad de beneficios, no solo nutricionales, sino también afectivos, que hace que el niño se sienta más seguro. Y se sabe una cosa importante, que yo trabajé en el África 4 meses, las madres que llevan a sus hijos piel a piel, colgadas a babucha, el primer año de vida se alejan de ellos cuando empiezan a caminar más fácil y más lejos que las madres que crían a sus hijos en cochecitos a la europea. Es decir, lo que decían las abuelas, que si el chico se alza lo van a acostumbrar mal, es un error. Cuanto más criado, pegado a la madre esté el primer año, más seguro se va a sentir en su vida y va a andar por la vida un poco más independiente. Doctor, le cuento una pequeña anécdota, ¿no es cierto? Porque a nuestra audiencia le gusta identificarse, ¿no? Y las anécdotas atrapan. En forma personal, yo amamanté a mi hijo hasta el año. Cuando el médico, voy alrededor de los 10 meses, le hablo de 38 años atrás, el médico me dice: usted, señora, ¿qué piensa? ¿Que su hijo va a ir al servicio militar prendido de su teta? Me hizo sentir tan mal. Así le dijo, no se habla así a los pacientes. Textual. Tiene que cambiar de pediatra. Médico excelente, y ya, no sé, no puedo ya. Bueno, eso es. Bien. No, pero... Y ahí empezó la maldita época de las leches mal llamadas maternizadas, donde a todas las mamás, cuando nosotros salíamos de tener a nuestro bebé, nos regalaban la leche marca que todos conocemos, ¿no? Que empezaba con la letra M, con un bebé hermoso rubio, y todos queríamos tener ese bebé gordo y muchos querían tenerlo rubio también. No, en realidad el niño lo que necesita son pecho solo, no necesita ninguna otra cosa los primeros 6 meses, pero a los 6 meses puede seguir tomando pecho hasta los 2 años, pero no como única alimentación. A los 6 meses necesita la introducción de otros alimentos, porque si no, no alcanza para que crezca bien. Totalmente. Entonces eso es importante. Y a se los 6 protege meses de las enfermedades. Con papillas, puré, yogur, en fin, morcilla, que los médicos ya le indican. Tal que al año tenga que comer lo que come la familia. Pero bien, los chicos necesitan otras cosas. Bien. Necesitan también, sentirse seguros, sentirse queridos, sentirse respetados, sentirse no abusados. Usted sabe, si un chico recibe violencia, aprenderá violencia. Y si un chico recibe amor, aprenderá a encontrar amor en el mundo. Y sobre todo al año y medio empieza... Nosotros hemos hecho estudios muy importantes en ACUMAR. El efecto de los estímulos en los niños para el desarrollo es importantísimo. El lenguaje es fundamental. Al chico hay que hablarle, y el chico va a aprender a hablar cuando se le habla. Si no se le habla, no aprende a hablar. Si usted le habla en alemán, va a aprender alemán. Y si le habla en castellano, va a aprender en castellano. El chico necesita ver colores, necesita texturas, tocar, estimular los sentidos, escuchar canciones, las canciones de cuna. Y existen los cuentos. Los cuentos son fundamentales. Es decir, la práctica vieja del siglo XIX, de las madres que leían cuentos a la noche a la luz del fueguito a los niños a partir de un libro, tenga el niño la edad que tenga, porque a los 6 meses ya al chico le fascina que le hablen, y a los adultos también nos gusta que nos cuentan cuentos. Y eso estimula la lectura, el amor al libro, y el amor al libro cuando son más grandes va a permitirle desarrollar un buen lenguaje. Usted sabe que vio que los adolescentes tienen un lenguaje muy pobre, y el lenguaje y el pensamiento van de la mano. Totalmente. Y entonces a veces tienen 100 palabras nomás los adolescentes, y eso, lejos de ser gracioso, expresa un pavoroso vacío interior. Y sería inteligente con 100 palabras. Hay que estimular la lectura en los niños, y la lectura además estimula la fantasía. ¿Sabe lo que pasa, doctor? Vivimos en una época, no es una justificación, yo siempre leí cuentos a mis hijos, y ellos el día de hoy son muy buenos lectores, o sea que a la prueba me remito. Pero se vive en una vorágine de correr por la plata, correr por esto, correr por el otro,
que el chico va, lo mandan a natación, lo mandan a gimnasia, lo mandan a todo. Cuando llega la noche, pone la cabecita en la almohada, ¿qué cuento va a escuchar? Pasamos, doctor, a otro tema. No, al mismo tema, doctor. ¿Qué cosas, ¿no es cierto?, pueden llegar a influenciar el crecimiento y desarrollo? Bueno, entonces, una buena nutrición, Bien. que hemos hablado ya de lo que Ya es se el habló. pecho, la alimentación llamada complementaria, Bien. la ingesta de ácido fólico en el adolescente en edad reproductiva es muy importante porque previene el desarrollo de un problema específico. Después, los padres tienen que saber que los chicos, hijos de padres añosos... Doctor, ¿me permite que no entendí algo? Sí, los adolescentes tienen que tomar 1 miligramo de ácido fólico por día. ¿A partir de si qué están edad? en edad reproductiva. La primera menarca. Usted dirá cuál es la edad reproductiva, no sé, la primera menstruación ocurre 12 años y medio. En promedio hay chicas de 10 y de 15. Y de 14, pero eso no quiere decir que vayan a tener una actividad sexual. Entonces, bueno, depende un poco de la familia. Si tienen actividad, tienen que tomar ácido fólico. Porque Entonces no es a partir de la adolescencia, es a partir de la edad reproductiva. Edad reproductiva. Y eso... No, yo a ver si yo le entiendo, doctor, porque si yo le entiendo, todos le entienden. Bien. A partir de que la chica comienza a tener relaciones sexuales. Exacto. No es la edad reproductiva, porque la edad reproductiva puede empezar a los 14. Bueno, está bien. Y ella 21. Está bien, si es más claro así, sí, está bien. Porque Gracias, doctor. el déficit de ácido fólico en el norte, en Escocia, se descubrió que producía mielomeningocele, o sea, se asociaba a mayor, una deformación cerebral que, en fin, que se previene tomando ácido fólico. Y Genial, no sé si todas las genial. adolescentes toman eso, es muy importante. También Bien. tienen que saber que tener hijos a los 45 años por una madre tiene mucho más riesgo de tener un chico con síndrome de Down que tenerlo a los 30. Y los padres añosos también tienen riesgo de tener algunos problemas genéticos en la O sea, un descendencia. padre añoso sería un padre de qué edad. Papá de qué edad. Bueno, no sé, en las mujeres añoso es más de 35 años, en los varones no estoy seguro qué edad, la verdad que no, tendría que leer los trabajos de nuevo, pero un individuo de 60 años tiene más riesgo que uno de 40, seguro. Se salvó Carlito Chaplin. Claro, ¿Por qué? por el hijo de Carlitos Chaplin. Claro. Bueno, hay después durante el embarazo la ingesta de ciertas drogas puede ser peligrosa, la recepción de rayos X en un embrión es peligroso y todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero en los años, en la asistencia a guardería y a jardín, de 0 a 2 años no tiene un efecto bueno ni malo, da lo mismo, que me parece que es mejor que el chico, si puede, se quede en la casa. Si la madre trabaja, tendría que haber una guardería donde trabaja, porque eso es una ley. Si hay un lugar de trabajo donde trabajan X número de personas, tienen que haber una guardería. Y la guardería, después de los 3 años, y el jardín, tiene un efecto extraordinariamente importante en la estimulación. Yo tengo cifras y estudios que demuestran que previene el retraso del desarrollo. Acá en la Argentina, afortunadamente, hay una ley que dice que es obligatorio la educación inicial a partir de los 4 años. Bien, ¿y cómo se detecta el a problema? partir de los 4 años. Bueno, la detección de los problemas de desarrollo es un tema complicado porque en un niño pequeño, primero hay que detectarlo temprano, antes de que ingrese a la escuela, porque si un chico tiene un pequeño trastorno en la motricidad, para escribir, para leer, para mirar, para poder ver de lejos, para oír, en la motricidad y en el lenguaje, entonces el chico, si no está detectado, va a la escuela y fracasa, y todo el mundo piensa que es porque no le da la inteligencia, y la madre empieza a decir, y el nene no me salió para los números, a él le gusta el fútbol, y eso es un error grave. Hay que detectarlo temprano. Doctor, una pregunta. ¿Sigue existiendo lo que en nuestra época era Saavedra 15? ¿Donde iban los chiquitos cuando apenas entraban? No sé, yo no lo conozco, sabe. esa dirección no la conozco. Pero lo que le quería Pero decir... existe una entidad antes de entrar el chiquito al jardín o durante, digamos, preescolar, los chicos, que lo revisen. Sí, los chicos, no existe más. no hay que revisar a un chico. A los chicos tienen que ir al pediatra en ciertos momentos. Doctor, yo hablo para todos en general. Por ejemplo, Bueno, una sí. familia clase media puede llevar al chico al pediatra. Sí. Quizá una familia que vive en una zona marginal, llega el chico al primer grado y algunas veces no tiene... Los chicos en las familias marginales tienen tanto derecho a que se les haga atención primaria para cargo de un pero pediatra. yo pensaba si en las escuelas, y preguntaba porque estoy medio alejada de la educación, No. si existía esa entidad
que revisaban a los chiquitos. Sería bueno promoverla. El sistema más lógico Bien. es que los chicos a los 3 años y medio vayan al jardín de infantes y que el pediatra en su consultorio aplique una prueba que es muy sencillita, Bien. es no invasiva Bien. y es altamente confiable, que consiste en hacerle unas pruebas al chico si hace una torre de cubos, si es capaz de copiar una cruz, si es capaz de saltar un papel y cosas así. Perfecto. Y ese es un test que se llama Prueba Nacional de Pesquisa, que creo que usted la mencionó, PRUNAPE, que es una prueba muy sencilla y que poco a poco los pediatras están empezando a incorporarla y que tendría que ser obligatorio. Tal es así que hay un proyecto de ley que tiene media sanción del Senado que dice que todos los niños de la Argentina tienen derecho a que por lo menos una vez antes del ingreso escolar se le haga un test formal de desarrollo con la PRUNAPE. La PRUNAPE es el test para hacer. Bien, una pequeña... quiero contar algo chiquito. Yo ejercí 14 años de maestra jardinera. Ah, qué bien. Quizás las maestras jardineras del tiempo de antes fui. Porque nosotros teníamos, como en todos los jardines, el rincón de la casita, el rincón de la ciencia, el rincón de las artes, el rincón de los juguetes. Y nosotros, como todos los meses hacíamos un informe para los padres, en el primer mes observábamos a los chicos si hacían juego de encastre, si hacían la torre común, si podían saltar, ¿no es cierto?, adentro de un aro. Muy bien. Pienso que todas esas cosas, inconscientemente, nosotros detectamos hasta un caso de autismo. Y esta chiquita que era autista, los padres se negaban, porque fue una chiquita que tuvieron cuando el primer hijo tenía 18 años, cosa de que no era una hija esperada. Y cuando se lo hicimos notar, dice, no, lo hace en el jardín. Y esta criatura la tuvieron encerrada hasta los 18 años, porque los padres no querían ver que la chica era autista. Ni siquiera se llevaban al médico. Tuvimos muchos casos, pero una maestra hábil y con experiencia, ella está capacitada para darse cuenta de todo esto. Sí, pero no es la función. Las maestras jardineras, como usted dice, son muy buenas para detectar la conducta del niño, para observarla, y con un pediatra. Y ahí la derivábamos. El pediatra, cuando escucha a una maestra, tiene que tomarla muy en serio lo que dice, porque son muy buenas. Nos pasamos 3 horas con el nene. Entonces, entre educación y salud, tendría que haber una interacción importantísima que en la Argentina no existe. Pero la responsabilidad de la detección no es de las maestras, que ya tienen bastantes responsabilidades, sino que es del pediatra. ¿Me explico? Tienen que trabajar en equipo, pero la responsabilidad es médica. Y bueno, como usted dice, las madres también. Yo estuve ejerciendo en lo que se llamaban escuelas municipales, que estaban en los parques. Llevaban a los chicos de la villa, después se convirtieron en las municipales, y le daban los útiles escolares, la comida, la salud, una época muy buena realmente para la educación. Y en esa época los chicos estaban así cuidados, ¿no es cierto? Porque estaban, o sea, era en forma multidisciplinaria que se los veía. Eran los chiquitos de las villas, por ejemplo, y de barrios marginados. Pero en este momento, y hace mucho tiempo, ¿tá?, no existen estos tipos de escuelas. Y yo insisto que la gente marginada no va al pediatra, doctor. Ese es el problema, no puede ir al pediatra. No, perdón. La gente quiere un pediatra, porque yo he trabajado en las villas desde estos últimos 5 años. Lo que pasa es que las secretarías de salud de las provincias no quieren gastar plata en un pediatra, porque un pediatra, ¿sabe cuánto gana un pediatra en un centro de salud de Florencia, de Loma de Zamora? 4.000 pesos. ¿A usted le parece que ese puede ser como el sueldo? Un jubilado, sí. Para un pediatra que trabaja 8 horas por la salud del niño. Entonces, es el sistema de salud, doctor, que no quiere gastar plata, recursos en una buena calidad de atención pediátrica. Los niños necesitan atención pediátrica. Claro, pero yo sé de personas, una persona que yo tengo un sentimiento especial, me parece una señora barba, se llama de nombre María Gracia, va a presentar un proyecto, ¿no es cierto?, para una situación X que, hasta que ella no lo diga, yo no voy a abrir la boca. Y sería bueno, los que sabemos, acercar proyectos y a ver si nos escuchan, porque es necesario esto. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Ana María. Yo me he pasado la vida... y trabajamos juntos, continuamos. Me he presentado la vida presentando proyectos. Yo lo apoyo, doctor. Gracias. Quizá en algún momento tengamos suerte. Hacemos un pequeño paréntesis, ¿le parece? Cómo no, encantado. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
Comienzo espacio publicitario. La Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires convoca a empresarios y profesionales que deseen desarrollar su negocio con Italia y la Unión Europea. 81 cámaras en 55 países y 130 años de historia avalan nuestra trayectoria. Somos integrantes ejecutivos de la Cámara de Comercio Europea. Adelántese al Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Trabaje en conjunto con la Cámara. Asóciese sin cuota de ingreso llamando al teléfono 4816-5900 o enviando un mail a cceibaires@cceibaires.com.ar. Lo esperamos. Fin espacio publicitario. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Comienzo espacio publicitario. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota. hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Fin espacio publicitario. Continuamos con Hablemos de Salud y ya estamos con la doctora Georgina Alberro, que es médica especialista en nutrición, y con ella vamos a hablar, y también es directora del GABA, que ya nos va a contar qué es el GABA. Va a hablar acerca de la sensibilidad al gluten. Uno piensa en el celíaco, no, porque se puede tener sensibilidad al gluten y no ser celíaco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien y muy contenta y agradecida por estar en esta mesa de lujo con colegas. Ay, la verdad que sí. La verdad que excelentes, uno siempre tiene algo para aprender. Sí, día a día yo aprendo. Contanos, Georgina. Bueno, un poco la idea era hablar de esta nueva enfermedad, que es la sensibilidad al gluten no celíaca, porque la gente la está conociendo más y está preguntando y es necesario que nosotros aclaremos qué es. Y en realidad lo primero que quiero aclarar es que hay muchas enfermedades relacionadas con el consumo de gluten. Recordemos que el gluten está presente en las proteínas del trigo, la avena, la cebada y el centeno, y esto puede producir una serie de síntomas y de enfermedades. Entonces, es importante determinar qué es la enfermedad celíaca y qué es la sensibilidad al gluten no celíaca. La sensibilidad al gluten no celíaca puede ser incluso más frecuente que la enfermedad celíaca. Estamos hablando ahora de la enfermedad celíaca más o menos en el 1% de la población, y la sensibilidad al gluten, aunque no tenemos estadísticas tan certeras, pero se piensa que puede haber hasta un 10% de la población adulta que lo puede tener. Es una enfermedad no alérgica que presenta síntomas con el consumo de gluten y síntomas muy similares a la enfermedad celíaca, por eso es importante la distinción, que esto puede ser estreñimiento, diarrea, distensión abdominal, digamos, afectación del aparato gastrointestinal, pero también de otras partes del cuerpo, por ejemplo, como cefaleas, como dolores musculares, articulares, cansancio, etcétera.
No tenemos una forma de diagnóstico que no sea clínico. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero descartar, cuando aparecen estos síntomas, descartar la enfermedad celíaca, que sí tenemos cómo diagnosticarla a nivel de laboratorio y a nivel, digamos, de biopsia intestinal. Y descartar lo que sería la alergia al trigo, que también se puede determinar a través del laboratorio. Georgina, vos sabés que yo, a la cosa de 2 o 3 años atrás, escuchaba demasiadas personas decir que eran celíacas. Y después, con el tiempo, bueno, el profesional que las trataba, le cambiaron el diagnóstico. ¿Esto es lo que vos estás hablando? Podría ser, habría que ver en cada caso en particular. Claro. Yo también he escuchado situaciones como, por ejemplo, se curó de la enfermedad celíaca, ¿no? Entonces, claro, milagro. Lamentablemente, hoy en día en la enfermedad celíaca no tenemos más que un tratamiento nutricional de la eliminación del gluten de la dieta. Pero sí, como hay otros trastornos que en realidad no se sabían bien qué eran, que hoy estamos descubriendo, podría haber sido alguno de los casos esos perfectamente. También es importante porque esto lleva a mucha gente que lee, se interesa y tal vez empieza a hacer dieta por su cuenta. Mucho Google. Sí. Entonces, les quiero decir a todos que no hagan dietas por su cuenta, porque no es para todos, ¿no? Entonces, porque después está la moda, por ejemplo, en Estados Unidos hay millones de personas que eligen comer sin gluten. La realidad es que cuando uno hace una dieta sin gluten estricta, tiene que saber bien cómo hacerla, porque tal vez uno elimina más alimentos de los que debería de eliminar o está comiendo alimentos que en realidad tienen gluten y no saben. Entonces, es importante que se asesoren, que no hagan, en cualquier orden, digamos, de la nutrición, que no hagan una dieta por su cuenta, ni para bajar de peso, ni sin gluten, ni porque piensan que tiene algo. Porque ¿qué bondades tienen hacer una dieta sin gluten cuando uno no es celíaco o no es sensible al...? La realidad es que como el gluten en muchos casos es mal digerido, pensemos que el trigo, que es uno de los principales componentes del gluten de lo que hablamos, es un cultivo nuevo. Es un cultivo nuevo y que está hace 10.000 años y que en realidad muchos de nosotros, porque si recordás que yo tengo enfermedad celíaca, no nos pudimos adaptar a digerirlo, digamos. Entonces, no son nutrientes fáciles de digerir, eso es real, pero no todo el mundo tiene los mismos síntomas, no todo el mundo le hace el mismo daño. Cuando yo hablo de sensibilidad al gluten no celíaco, no estoy hablando de enfermedad celíaca. Enfermedad celíaca es una enfermedad muy compleja que de no hacer la dieta estricta puede traer muchas enfermedades asociadas. Y por ejemplo, estas personas que, se meten en Google y dicen, ay, sí, yo tengo diarrea, entonces voy a empezar a hacer, a no consumir gluten. ¿Qué síntomas puede tener la persona? ¿Cómo es el cuadro? Lo que pasa es que el cuadro se puede confundir con otros, por ejemplo con el colon irritable, que hoy en día es el 30% de las consultas gastroenterológicas, ¿no? Entonces, por eso es importante un buen diagnóstico clínico y serológico, digamos, o de laboratorio, porque nosotros necesitamos hacer un diagnóstico al paciente antes de indicar un tratamiento, o por lo menos acercarnos a un diagnóstico. A veces uno no tiene el diagnóstico certero, porque, por ejemplo, colon irritable es difícil de diagnosticar porque es un trastorno funcional. Entonces, no es que tenemos un análisis de laboratorio para decir tiene o no colon irritable. Pero la realidad es que es importante la consulta porque el médico nutricionista, puede pensar en otras cosas que el paciente no piensa. Por ahí el paciente asocia muchas veces, y pasa muy seguido, que dice, me cae mal tal alimento. Y yo digo, bueno, pero ¿estás seguro que es ese alimento? Es muy difícil, digamos, detectar un alimento y decir, es esto. Entonces uno hace algunas pruebas de quita de algún alimento, después de reintroducción, y ve los síntomas y ve la clínica que tiene el paciente. Entonces, por eso digo que es tan importante consultar, porque a veces se confunde y cuando uno a veces no tiene además tal vez una reacción inmediata, entonces yo comí esto y a los 2 segundos tengo un síntoma. Entonces, tenemos que pensar algo más. Entonces yo invito a la gente a que consulte, a que no haga dietas por su cuenta, que yo quiero avisar, digamos, que existen estas enfermedades que pueden traer síntomas, que se pueden confundir con otras. Entonces, si alguien tiene distensión abdominal, dolor abdominal, dificultad en digerir, diarreas o estreñimiento, que consulte porque
puede ser alguna de estas alternativas y puede haber un tratamiento y puede mejorar mucho la calidad de vida. Alberto, por ejemplo, el celíaco, ¿lo es de nacimiento? No, lo que tiene el celíaco es la genética, o sea, la información genética, la posibilidad de ser celíaco. Después la celiaquía se puede desarrollar o no, y se puede desarrollar a cualquier edad. Digamos, antes se pensaba que la enfermedad celíaca era una enfermedad pediátrica. Acá el doctor nos puede también ayudar con esto. Pero hoy en día sabemos que puede desencadenarse en cualquier momento de la vida, incluso en personas muy añosas. De hecho, hay muchos diagnósticos en personas mayores. Y entonces ya no es una enfermedad pediátrica y ya no es una enfermedad clásica como la que llamamos aquella que se manifiesta a través de los trastornos gastrointestinales, sino que también puede aparecer de otras maneras, más enmascarada, por ejemplo con una anemia. Una anemia en una mujer joven es algo que puede ser habitual y entonces a veces sucede, como me ha sucedido a mí, que pasan muchos años cuando tiene una anemia leve y no hay diagnóstico, más que una anemia que tal vez se trate, que tal vez mejore, pero con los años esto va empeorando y a su vez uno corre el riesgo de estar muchos años sin diagnosticarse. Entonces es una enfermedad que puede aparecer de manera enmascarada, no tan fácil a veces como un cuadro de diarrea crónico, por ejemplo. Bien, estuvo hablando el doctor Lejarraga, como siempre brillante, con respecto a la alimentación. Vos querías hacer un aporte. Yo lo que quería decir es que estamos muy preocupados, todos los profesionales de la salud, porque hay más del 50% de la población en la Argentina que tiene sobrepeso. Con esto se está incrementando año tras año el problema de la obesidad y del sobrepeso, que la obesidad no solamente atañe a las personas que tienen el acceso al alimento o a los buenos alimentos, sino que hoy en día conviven la desnutrición con la obesidad. O sea que desnutrición no quiere decir estar flaco, sino que no tenga el organismo los nutrientes necesarios para el desarrollo, para el crecimiento y para el mantenimiento de la salud. Entonces, esto hace a lo que vinieron hablando ambos doctores en función de que esto produce enfermedades. La obesidad es una enfermedad que a su vez genera otras enfermedades. Y hoy estuvimos hablando del cáncer de colon y es importante, digamos, a su vez señalar, no solo para el cáncer de colon, sino que nosotros comemos mal, comemos muchas grasas, comemos más grasa de la que tenemos que comer, comemos menos fibra de la que tenemos que comer, comemos más sal de la que tenemos que comer y nos movemos menos de los que nos tenemos que mover. Entonces, si hay algo que es importante para la prevención del cáncer en general, es estar lo más delgado posible, es decir, estas son las indicaciones, lo más delgado posible dentro del peso adecuado, y moverse todos los días. O sea, tenemos que ser personas activas. Y esto hace que pensemos en que tenemos que movernos entre media hora y una hora por día. Hoy en día, con todo lo que implica esto y el tiempo que no tenemos. Pero me parece muy importante y me parece importante que pensemos antes de comer y sobre todo antes de hacer las compras, porque esto empieza antes de comer. E ir al supermercado con el estómago lleno, porque la experiencia indica que compramos cosas de más y comemos de más, sobre ¿no? todo compramos cosas que nos faciliten el tiempo. Totalmente. Y que no haya problemas en la familia con que me gusta o no me gusta. Entonces, en definitiva, terminamos comiendo pizza, patitas de pollo, cuestiones que no son las mejores. Comidas rápidas y malsanas. Cuando se hacen de manera seguida, digamos. Exacto. No quiere decir que nadie pueda comer pizza, sino que esto no puede estar todos los días en la mesa. Todo en su justa medida. Bueno. Alberto, vos dijiste que se convive la obesidad y también la desnutrición, perdón. Entonces, a esto quiero hacer un pequeño aporte, ¿no es cierto? Que más de una oportunidad que vino el doctor Espadafora y lo llama a los chicos de la cuchara porque no tienen nada que cortar. Y toman tipo sopa, tipo guiso, que inflan, pero no nutren. Sí. Vamos a hacer un corte y luego continuamos. No. Comienzo espacio publicitario. El objetivo de Hablemos de Salud
es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Peina la señora Ana María Carlos Michalek para Ricardo y Carlos Peluqueros, Cosquín 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para turnos, comuníquese al 4642-5598. Fin Espacio Publicitario. Estamos en el aire. Muy bien. ¿Qué grupo charlatán? Pero qué lindo grupo, por favor, porque esto es grupo de amigos realmente. Bueno, muy bueno el programa, es bueno por los profesionales, ¿no es cierto?, que hoy nos visitan. Tenemos unos escasos minutitos donde a mí me gustaría hacer un pequeño redondeo. Favaloro, ¿quedó algo como para recalcar? Recalcar eso de comer más fibra y hacer una vida más sana, hacer más actividad física. Bien. Y cuidar los factores de riesgo. Por ejemplo, con la obesidad además viene, sobre todo, que son los primeros factores de riesgo cardiovasculares, hipertensión y diabetes. Así que con eso tenemos redondeado todo el daño al cuerpo. Y cuidamos el corazón, por supuesto. Hay que cuidarlo, ¿no es cierto? Nos tiene que acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Que es la primera causa de muerte. Y no hacer realmente que nos abandone antes, ¿no? Claro, así es. Bien. Yo siempre digo que voy a morir a los 102 años, como Magic Click, ¿se acuerdan? Sí, así se dice ahora. Y bueno, las ganas están. Pero lo importante de todo es la calidad de vida, por eso debemos cuidarnos, ¿no? Por ahí hay unos chistes que uno puede leer por internet y dicen, llegó sanito hasta los 80 años, ¿no? Y el otro que comió de todo, bueno, llegó medio mal hasta los 95. Así que bueno, no hay una edad para morir, pero sí mejorar una calidad de vida. Doctor, amigo mío, ¿cómo anda, doctor Lejarraga? Bien, muy bien, encantado. ¿Qué podemos agregar? Bueno, yo para sintetizar diría que los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo infantil y ahí se sientan muchas bases que después van a tener expresión en el futuro. Que el niño necesita alimentación, protección, sentirse seguro, afecto, estímulos y también necesita límites que no dijimos. Yo creo que saber ponerle límites a un hijo también es demostrarle el amor. Es demostrárselo, doctor, porque el chico algunas veces, y más cuando son chiquitos, piden los límites a gritos y llegan a la situación extrema que se suben y se quieren tirar por el balcón. O sea, todas esas cosas las ven por televisión. Yo sospecho, no tengo datos científicos, pero sospecho que la falta de límites sobre todo en la adolescencia, son la base de la corrupción en la adultez. Una endemia que en nuestro país es algo digamos muy frecuente. Está enraizado, ojalá podamos exterminarlo. Gracias. Y con respecto, doctor, usted decía los límites, bueno, decía yo que los chiquitos tienen que tener límites, que lo piden a gritos, y también se dice que se dice, tomémoslo, ¿no es cierto?, con pincitas, que antiguamente se decía que quien llega a la droga es quizá un adolescente sin límites. Sí, puede ser. Sí, déjelo ahí el micrófono porque le queda bárbaro. Usted lo mueve y los que nos están escuchando escuchan todo ruido. Sí, también hay muchas ejecutivos de altísimo nivel en todo el mundo que se exigen con tener un extraordinario rendimiento deportivo y financiero, banqueros que son drogadictos. Así que eso invade. Sí. Hay distintas causas, ¿no es cierto? Lo triste es. La droga es de todo. Lo triste es aquellos que utilizan, que comercian con eso para ganar plata a costillas de la salud de la gente. Tremendo. Alberro, ¿qué es GABA?
GABA es Grupo de Ayuda para la Buena Alimentación. Somos un núcleo de profesionales que nos dedicamos a lo que yo llamo enfermedades actuales, sobre todo en todo lo referente a lo que es enfermedades de la alimentación, obesidad, sobrepeso, enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten no celíaco, etcétera. Todo lo que hoy en día nos atañe a la nutrición y al tabaquismo. Bien, bien. Yo tuve la suerte de estar en una de las reuniones el año pasado y realmente la forma que tienen los profesionales, ¿no es cierto?, de hablar, llegan a todos, que eso es lo importante, porque quizá no los profesionales de hablemos de salud, porque lo tengo más que claro y ellos también, siempre le digo, hablen hacia doña Teresa, ¿no es cierto?, con un lenguaje liso, llano, y eso me llamó la atención. Primero la cantidad de gente que fue convocada, luego las preguntas que realizaban las personas y la calidad de los profesionales, cómo las contestaban. Así que con esto te estoy pidiendo que por favor la próxima me invites. Por supuesto, por supuesto que sí. La verdad que es un gusto estar acá y compartir con vos, porque no solamente que uno puede explayarse en lo que podemos transmitir nosotros, sino que es importante tener a alguien que haga buenas preguntas. Bueno. Así que esté informado. En ese momento me regalaste un hermoso libro. Entonces yo, todo haciendo las recetas, porque eso es bueno, recetas simples, rápidas. Sí. Y llega mi hija y me dice, ay, ¿me lo podés dar? Así le hago comidas a Ámbar. Ahí, viste... Y no podés decir que me sacó el corazón. Digo, no, por favor, llévatelo. Así que cuando quieras me podés regalar bueno, otro. Con todo gusto. Son muy buenas las recetas. Excelentes. Ese es mi último libro, GABA. Sí, la realidad es que mi idea siempre fue tratar de facilitarle la vida a la gente y para cerrar quisiera decirles esto de que el consumo de fibras, que uno puede hablar, bueno, hay que consumir más fibras, ¿dónde están las fibras? Bueno, consumamos colores. El plato tiene que estar colorido, diferentes vegetales, diferentes frutas. Tomate, huevo, diferentes colores. Un plato con colores es un plato lleno de nutrientes. Bien. Entonces necesitamos comer colores distintos todos los días. Menos sal y más movimiento. Genial. Como los 3 profesionales que hoy, bueno, 2 y el doctor columnista, no es que no es profesional, es que nos visita hoy, ¿no? Es de la planta permanente. 15 años hace, Mariano. 15, 16 ya. 16 años, bien. Toda una vida. Bueno, en este momento les agradezco muchísimo, muchísimo que hayan estado acá en Hablemos de Salud, que hayan sido tan claros, tan concisos, y desde ya los voy a invitar para un próximo programa. Con respecto a la audiencia, esperamos haberles sido útiles. Sigan escuchándonos y recomiéndennos. Los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde el año 2010 a la fecha, la señora Ana María Forte fue distinguida con una mención especial en el premio Dr. Héctor Berger por su labor televisiva, otorgada por la AMA y SAPEM. Desde el año 2006 al 2013 recibió los siguientes premios: Gaviota de Oro de nivel nacional, Mejor Programa de Salud, Cultura General, Conducción Periodística Femenina, Solidario, Comunitario, Premio a la Trayectoria de la señora Ana María Forte, Mejor Producción General, Locución Masculina y Programa de Servicios. Este programa fue realizado por un grupo de profesionales que creen en una diferente calidad de vida. Fue una realización de Aquí y Ahora Producciones. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.